Continuamos en directo en Cantabria por la mañana cuando se cumplen la 1 en punto de la tarde y una semana más desde Marisma Wellness Center nos acompaña uno de sus preparadores personales. Está con nosotros Manel Lebrón. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido de nuevo hoy para hablar de un tema totalmente distinto relacionado con una actividad, Manel, que se ha puesto muy de moda, como es el tema del running. ¿Por qué esa afición que está cogiendo ahora tanta gente a salir a correr? Pues bueno, principalmente porque es una actividad física muy asequible para todo el mundo y aparte es una actividad que se realiza en exterior y que principalmente no te quita mucha preparación para poder salir de tu casa. Entonces ese tipo de actividades están en auge debido a ese motivo. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de iniciarnos en el mundo del running? Bueno, principalmente lo primero que tenemos que intentar es, si eres corredor novel, es pues empezar poco a poco, según tu nivel, sin agobios, intentar ir día sí, día no, en función del nivel que tienes, alternar franjas andando rápido con trozos de carrera, hasta que el trozo de carrera sea ya muy superior al de andar y se deje de andar. Eso sería un nivel muy básico y luego a partir de ahí pues el gusanillo ya te lleva pues a aguantar más tiempo de carrera continua, pero sin fijarnos mucho en el tema del reloj, ni cuánto tardo, ni cuánto voy el kilómetro. O sea, no marcarnos desde el inicio tiempos, ¿no? Eso es, que sea una práctica que te motive, que te sea útil, que no te sientas obligado a hacerla. ¿Cuánto tiempo más o menos para comenzar debemos emplear en esa carrera mezclada con caminar? Se suele aconsejar unos 25-30 minutos, pero alternando eso, ¿no? Esas franjas de andar que me permiten recuperar si tengo una respiración un poco agitada porque hace mucho que no se practica el running, y poco a poco pues esas franjas de andar se van a ir disminuyendo y vas a ser capaz de conseguir aguantar esos 25-15 minutos corriendo continuo, ¿no? Una vez que nos propongamos empezar esta actividad física, Manel, tenemos que tener en cuenta algo con respecto al material, quizás de las actividades más económicas, ¿no? Porque la ropa habitual de ir al gimnasio, por ejemplo, la podemos utilizar para correr, pero creo que sí es esencial el calzado, ¿no? Sí, bueno, también depende un poco del tema de la climatología y de la época en la que nos encontramos, ¿no? Si es invierno, pues si vas a correr al exterior, evidentemente que un buen calzado siempre nos ayudará, pero también se necesita pues unas buenas mallas térmicas, una primera capa térmica que te aísle del frío y luego una por encima que permita pasar el sudor tanto para adentro como para afuera, ¿no? Que transpire. Y luego ya si ya llueve, pues un pequeño chubasquero siempre nos va a ayudar. Si vas a interior, pues ese problema no lo tienes, ¿no? Entonces puedes ir con un pantalón corto y una camiseta corta, pero las zapatillas es lo que tú dices, ¿no? Es la herramienta más principal, la que se debe tener más en cuenta y la que tenemos que intentar buscar un poquitín más de asesoramiento y hacer un esfuerzo más a nivel económico en ese aspecto, ¿no? En las zapatillas, porque al final realmente el impacto que absorbe la articulación del tren inferior es básico tener una buena zapatilla para que no tengamos problemas articulares ni musculares. ¿Cómo debemos elegir esa zapatilla? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora? Hablas de asesoramiento, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vayamos al centro a comprarlo? Bueno, principalmente se tiene que tener en cuenta el nivel del usuario, ¿no? Si llevas mucho tiempo corriendo, si vas a empezar. Entonces se recomienda que la zapatilla sea apta para tu peso y apta un poco para tu pisada, ¿no? Si ahora se está poniendo mucho el tema de si eres pronador, si eres supinador o calzado neutro, entonces bueno, si no tienes una patología muy severa a nivel de pisada, con una zapatilla neutra ya te funciona, ¿no? Y ajustada a tu peso. Eso sería lo más básico y lo más aconsejable pues, para la gente que empieza a correr, ¿no? O que lleva poco tiempo, o que sale 3 días a la semana, 2 días a la semana, un corredor poco usuario, ¿no? Poco usual. Si ya metemos muchos más días de carrera, la zapatilla ya tiene que tener el componente más de estabilidad y de amortiguación más elevada, entonces eso encarece un poco el producto. Y si además ya empiezas pues, a hacer carreras a nivel competitivo,
pues ya sería bueno hacer un pequeño estudio de la pisada para saber realmente qué tipo de calzado es el más adecuado. Hablas de pronador, supinador, ¿eso es el tipo de pisada que podemos tener? Sí, si el pie apoya más de cara interna o es supinador, si el pie apoya más de cara externa es pronador y si la pisada es media se dice que es neutra. Pero bueno, a veces pronas y con una pisada media ya te lo soluciona y al revés, ¿no? En esa preparación que nos comentabas antes de salir esos 25 o 30 minutos, ¿con qué frecuencia debemos hacerlo? Y Manel, ¿lo debemos alternar también con otro tipo de preparación dentro del gimnasio? Sí, se recomienda que se alterne un par o 3 de días, ¿no? Eso sería lo aconsejable. Cuantas más veces, mejor. Pero también se debe de entender que, bueno, si no estás habituado a hacerlo, pues el hábito cuesta, ¿no? Entonces, hablamos de 2 o 3 días, sería lo recomendable. Y luego ya, una vez pasas ese periodo de principiante y ya buscas un reto un poquitín de bueno, voy a intentar completar una carrera de 5 kilómetros o de 10, simplemente para iniciarla y para finalizarla, sin buscar tiempo, sin buscar marca. Entonces ya empezaríamos a intentar programar un poquitín lo que es el entrenamiento semanal y alternando etapas de correr, de métodos de entrenamiento para correr, con 1 o 2 sesiones de trabajo muscular en el gimnasio. Eso sería lo más adecuado. Antes hablabas de que el running se ha puesto muy de moda porque podemos salir de casa, llegar a casa no nos implica mucho más tiempo que el tiempo que pasemos corriendo o andando, como comentabas antes, pero antes y después hay que realizar algún tipo de estiramiento o alguna preparación antes de ponernos en la carrera. Sí, bueno, también va mucho por hábitos, ¿no? Hay personas que les gusta mucho estirar antes de empezar a correr. Hay gente que calienta 10 minutos a un trote muy ligero y luego estira y luego hace la parte principal del entrenamiento y luego estiran al final. Es decir, en definitiva, hay gente que le gusta hacer un poco de estiramientos antes del entrenamiento y luego al final, y hay personas pues que solo ya empiezan el calentamiento, hacen el entrenamiento fuerte sin hacer estiramientos y luego a la parte final le dedican más tiempo. Esto también depende un poco de la persona y de lo que necesita, ¿no? Cada uno al final se conoce. Una vez que hemos conseguido completar esos 25 o 30 minutos de carrera continua, como dices, sin marcarnos un tiempo como objetivo, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso pues, sería ya buscar un poquitín más de tiempo, ¿no? ¿Por qué no ir a buscar 40 minutos, 45, ampliar esa franja de correr continuo para tú mismo motivarte y llegará un punto en que pues bueno, te decidirás hacer una primera carrera, te inscribirás, te apuntarás a una de 5 kilómetros y simplemente pues a terminarla, que con 2 o 3 días a la semana se puede hacer 5 kilómetros, la San Silvestre que viene ahora, que son muy típicas a nivel navideño, que son unos 4 o 6 kilómetros, depende de la que se vaya a correr. Y eso poco a poco pues quizás te vaya enganchando pues para retos superiores, ¿no? Que hemos hablado antes. Entonces ya poco a poco es como todo, ¿no? Vas encadenando y te vas pasando a un nivel superior o no, o simplemente con ese hábito de salir 2 días a la semana ya te es suficiente pues para desestresarte, para hacer una actividad al aire libre o con grupos de amigos. Y básicamente es eso, ¿no? No tienes por qué ir progresando, puede ser que te estabilices y simplemente pues a nivel lúdico ya te sirva. ¿Hay mucha diferencia a la hora de preparar, por ejemplo, una carrera de 5 a una de 10 o de 15? ¿Y hay que empezar por esa de 5? ¿O hay alguien que si ya tiene un nivel más o menos adecuado puede empezar por un objetivo mayor? Aquí hay que diferenciar 2 tipos de corredores, ¿no? Los principiantes y los avanzados. Si hablamos de los avanzados, normalmente van a hacer un reto, ya sea un 10 kilómetros, un 21 kilómetros o una maratón, ya destinados a cierto tiempo. Es decir, entrenan con un objetivo. Quieren completar la carrera en un cierto tiempo. Entonces ahí el entrenamiento se vuelve mucho más específico, tienen mucho volumen semanal de entrenamiento porque lo requiere. Y entonces estamos hablando pues ya de tener un entrenamiento muy pautado, muy programado y que te va a llevar mucho tiempo a nivel semanal. En cambio, los principiantes
su objetivo normalmente es acabar la prueba, con lo cual el volumen de entrenamiento y las intensidades de entrenamiento son mucho menores porque el objetivo es mucho menor. Entonces hay que diferenciar esos dos pasos. La evolución, ¿cuál es? La lógica es empezar por carreras más cortas a nivel de kilometraje, unos 5 kilómetros, y cuando ya llevas una serie de retos de ese tipo de cuantificación, pues he hecho 5 carreras de 5 kilómetros, bueno, pues voy a intentar dar el paso a la de 10. Voy a hacer 3 o 4 de 10, vale, pues voy a intentar hacer una media maratón al año siguiente. Esta sería la escala progresiva, ¿no? Y yo no aconsejo cometer el error de hago un 5, vale, ¿por qué no una media maratón, ¿no? Entonces, si no llevas mucho tiempo practicando, es desaconsejable para evitar riesgos. ¿Cuáles son las lesiones más habituales en la gente que practica running? Bueno, básicamente son articulares. Todo lo que sea rodillas, cadera, tobillos, porque principalmente es donde va la absorción del impacto. Pero más que articularmente, son bastante musculares, por lo que hemos comentado antes del volumen de entrenamiento, ¿no? Y muchos kilómetros a lo largo de la semana, acumulados a lo largo de las sesiones de entrenamiento. Es recomendable tener un servicio de fisioterapeuta cada 2-3 semanas, hablando de corredores ya avanzados. En principiantes también se aconseja, después de 4 semanas más o menos de preparación, de estímulos de 3 a 4 semanas, pues pasar por el fisio, pues para evitar... Prevenir, ¿no? Para evitar posibles lesiones que te puedan dejar pues 10 días pues parado. En el tema alimenticio, Manel, me imagino que dependa también la hora a la que decidamos salir a correr. ¿Hay que hacer alguna ingesta de calorías previa o posterior? En principio, a nivel principiante, solamente con los requisitos básicos de comer lo que siempre comes y dejar mínimo 2 horas antes o hora y media antes de iniciar la actividad, dejar de ingerir, con eso nos valdría. Porque hablamos de distancias cortas que son 5 o 10 kilómetros. Evidentemente, durante el trayecto, si se puede beber agua, pues es recomendable. Pero ya te digo que son carreras de muy poca distancia. Cuando ya son entrenamientos más largos o carreras más largas, sí que se tiene que tener en cuenta un poco la dieta precompetitiva, la competitiva y la postcompetitiva. Y ya ahí ya pues tendríamos que intentar ponernos en manos de un nutricionista que nos aconsejara bien qué tipo de dieta nos podría venir bien. Pero a nivel principiante, para empezar, simplemente con eso, ¿no? Con una hidratación buena y constante durante la actividad física y la pausa esta de ingerir durante 1 hora y media, 2 horas, ya nos valdría. Comentabas antes, hablando de los principiantes, que una vez que se ven bien, que ya consiguen completar esos 5 kilómetros, ¿el apuntarse a una competición es lo que más motiva? Sí, porque al fin y al cabo tú puedes salir a correr por placer, porque te gusta, puedes salir a correr con amigos, porque también es un vínculo social, ¿no? Pero luego al final también te tienes que sentir un poco satisfecho de lo que estás haciendo, ¿no? Y la manera es, pues bueno, pues mira, me apunto y a ver si ahora la acabo, y luego pues al final te acabas animando con voy a ganar a mi amigo y tal, y te vas enganchando, ¿no? Sí, ¿qué tiempo has hecho tú? Pues Eso yo... es. Y luego pones el dorsal, te hace coger energías, te hace ser un poco más competitivo, ¿no? Y ¿por qué no? Oye, ¿por qué no? Porque al final te lo pasas bien y te vas enganchando un poquito más al resto. Bueno, pues vamos a dirigirnos a esos que ahora mismo son principiantes, que están iniciándose en el mundo del running, o bien a aquellos que lo tenían pensado y que van a dar el paso. ¿Cómo les podéis ayudar desde Marisma? Pues bueno, nosotros disponemos de un abanico muy grande de programaciones de running para preparar carreras con o sin tiempo objetivo. Y principalmente lo que también tenemos es un vínculo también con el tema nutricional que has comentado antes. Entonces enlazamos las dos cosas pues para sacar el máximo potencial al tiempo que tiene el cliente para desarrollar sus entrenamientos semanales
y que él, una vez planteado el reto que nos propone, pues nosotros a través de los entrenamientos podamos conseguir ese objetivo que él tiene. Nosotros ahora mismo disponemos de programaciones tanto para 5 kilómetros como para 10, como 21, que es lo más común, y luego tenemos también programaciones para 42 kilómetros. Estamos metiéndonos también en pruebas que están cogiendo también mucho más auge, que son las pruebas trail, que son por montaña, como el circuito cántabro de trail o el soplao, y estamos ahí pues dando nuestros primeros pasos a nivel de trail, porque correr por montaña tiene un poco sus diferencias por correr por ciudad o por campo. ¿Qué preparación extra tienen que llevar los corredores de montaña? Es un trabajo mucho más muscular, porque estás mucho más en contracción concéntrica y excéntrica, porque vas subiendo monte, luego lo bajas. El ritmo de carrera no es tan elevado, es más lento, pero como estás, lo que te decía, el perfil es mucho más duro, a nivel muscular tienen que estar mejor preparados. Y es la principal diferencia. El trabajo muscular de un corredor trail tiene que ser mucho más fuerte que un corredor de running o de ciudad, ¿no? Y el calzado también es diferente. ¿Qué incluiría una programación, por conocer un ejemplo? Sí, nosotros tenemos programaciones que llamamos a corto plazo, que son de 3 meses, a medio plazo, que son de 6, y a largo plazo, que pueden ser de 9 o hasta 12 meses, que es la anual. Entonces, en función del reto, se aconseja una o se aconseja otra en cuanto se inicia el entrenamiento. Y entonces, el proceso siempre está guiado, está tutorizado, y cada 4 semanas se realiza un chequeo completo para ver la progresión y unos test de valoración, pues para saber si estamos consiguiendo a corto plazo las pautas que queremos conseguir para llegar al reto final. Luego tenemos también vinculado el servicio nutricional, que van revisando las dietas junto con los entrenamientos para hacer un seguimiento mucho más completo del cliente o del atleta, y básicamente lo hacemos así. ¿Sería aconsejable un chequeo médico previo antes de iniciarnos en el mundo del running? Es aconsejable, sí. Lo que pasa es que, bueno, habitualmente si no tienes una patología severa no se suele realizar, pero tanto si haces mucho tiempo que no has hecho actividad física como eres un atleta muy avanzado, estaría bien hacerse en chequeos médicos, inclusive una prueba de esfuerzo máximo, que ahí sí que nos da muchos valores para saber hacia dónde debemos encaminar el entrenamiento. Bueno, pues el resto de pautas, si quieren conocerlas, se tienen que pasar por Marisma para, dependiendo de su nivel, que elijan la programación y se marquen esa meta. Manel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a unos minutos de pausa, no se marchen porque continuamos aquí.